Te mostramos cómo llevar a cabo la configuración para que tus profesores puedan hacer su planeación de clases directamente aquí en Algebraics. Dentro de tu panel de control, en el apartado de configuración académica, vas a encontrar el menú Planeación de clases. Ahí encontrarás el apartado de planeaciones de clase y vamos a seleccionar Habilitar precisamente para que puedas habilitar aquellas clases de las cuales necesitamos una planeación. Te aparecerán todos tus planes de estudios y al desplegar te aparecerá el grado y las clases que tienes dadas de alta en cada uno de tus grados, precisamente para que tú hagas la selección de aquellas clases en las cuales necesitas que se lleve a cabo la planeación de clase por parte del profesor. Realizada tu selección por grado y clase, deberás dar clic en Aceptar para guardar estos cambios. El siguiente paso es que vayamos al menú de campos personalizados y seleccionemos secciones. Las secciones son justamente los apartados que tú tienes en tu planeación de clase. Si tomamos esto como ejemplo, notarás que te aparecen diferentes datos que tú puedes seccionar. Por ejemplo, podemos hacer una sección de encabezado en donde estén todos estos datos, otra sección que se llama argumentación de la planeación de clases, en donde quepan estos otros dos datos, los fundamentos de las estrategias o las actividades. Dependerá de cómo esté estructurada tu planeación, la cantidad de secciones que tú necesites dar de alta. Lo que te solicita el sistema es que precisamente pongas el nombre de la sección y le asignes un peso, recordando siempre que en Algebraics los pesos se refieren al orden de aparición que necesitas. El peso más alto sería la primera información que aparece y así sucesivamente. Una vez nombrada la sección y agregado el peso, vamos a dar clic en Agregar. De este lado se te irán enlistando las diferentes secciones que has dado de alta y aquí nos aparece justamente el apartado para que tú puedas agregar más secciones. Una vez que has agregado las secciones, lo siguiente es agregar los campos, que tal cual se traduce, si nos remitimos una vez más a nuestro ejemplo, en cada uno de los campos que tú necesitas que los profesores vayan a llenar en esta planeación de clases. Insisto, dependerá mucho del orden de tu planeación los campos que debas dar de alta en este apartado. Vamos a hacer un conjunto de estos campos, sería un poco como un símil a la sección. Todos estos campos los podemos conjuntar para que el profesor solo los seleccione y sepa que siempre va a tener que llenar exactamente la misma información. Mi primer conjunto de campos se puede llamar inicio, por ejemplo. Voy a agregar este conjunto de campos a una sección que nosotros nombramos encabezado. Incluso mi conjunto de campos puede llevar el mismo nombre de mi sección. Vamos a indicar justamente el primer campo de este conjunto. Para este ejemplo sería el campo de materia. Indico el nombre del campo, el tipo de dato que yo espero recibir para este campo, teniendo tipo de dato texto cuando es un texto corto, tal cual como el ejemplo de materia. Tenemos también un tipo de área de texto cuando el texto es más largo, por ejemplo, en este campo de fundamento de estrategia. Tenemos también otro tipo de dato esperado, que es un dato numérico, en donde quizás si tu campo fuera una fecha, lo que necesitas como respuesta es un número. Tipos de campo de opción múltiple, en donde tú puedes agregar las diferentes opciones que le darás a tu profesor. Selección múltiple, en donde va a poder seleccionar más de uno de estos campos. De rango, en donde vas a tener que indicar un valor mínimo, un valor máximo. O bien puedes elegir un programa de estándares y expectativas, que esto ya se encuentra precargado en el sistema, o elementos del programa de estándares o expectativas. Insisto una vez más, va a depender de la información que tú necesites que el profesor te dé de este campo, el tipo de dato que vamos a seleccionar de este lado. Vamos a asignarle también un peso siguiendo exactamente la misma lógica. El campo que quiero que aparezca primero deberá ser el que lleve el peso más alto. Y si es un dato que necesito que mi profesor llene de manera obligatoria, es importante dejarle marcado este check. A este mismo conjunto de campos personalizados, yo puedo agregarle más campos. Justamente al ser un conjunto, lo que yo estoy indicando o la razón de ser es que todo esto va en un mismo bloque. Entonces, dentro de este mismo conjunto, que es mi encabezado, que pertenece a esta misma sección de encabezado, voy a agregar más campos. Mi siguiente campo, remitiéndome a este ejemplo, sería ámbito. Indicamos el nombre del campo,
el tipo de dato que esperamos, en este ejemplo también sería texto, y el peso. Y así sucesivamente, tú puedes agregar la cantidad de campos que te sean necesarias para tu conjunto. Podemos agregar también una nueva sección a este conjunto que estamos dando de alta. Quizá yo tengo la sección de materia, ámbito, práctica del lenguaje y después se parte en mi segunda sección que es proyecto, propósito y competencias. Puedo entonces aquí agregar una nueva sección, indicar cuál es mi sección y los campos que van a formar parte de la misma. Realizada esta estructura, deberás dar clic en aceptar para guardar. Una vez que has dado clic en aceptar, te enviará a esta pantalla en donde podrás observar todo el conjunto de campos que tú has ido configurando. Si desplegamos tu campo inicial, te indica que tiene las secciones que se llaman encabezado, en donde se encuentran los campos de materia y ámbito, que son estos dos de aquí para nuestro ejemplo, y tienes también dentro de este conjunto tu sección de argumentación de la planeación, que si nos regresamos a nuestro ejemplo es esta parte en donde necesitamos la descripción del contexto y la descripción del grupo, donde aparece mi sección y mis campos personalizados. Todo esto, insisto, forma parte de un conjunto, es decir, yo quiero que todo esto se conjunte en una primera parte de mi planeación. Una vez más, dependerá esta configuración del orden y del diseño que tengas en tu planeación de clases. Concluida la creación de tus conjuntos de campos, vamos a regresar al menú de planeaciones de clase y vamos a dar clic en configurar. Ahí te van a aparecer las planeaciones de clases que tienes pendientes por configurar, es decir, las clases a las cuales les tienes que indicar qué conjunto de datos son los que van a necesitar, el conjunto de datos que tus profesores son los que van a llenar. Te aparece dividido por planes de estudios y si yo despliego uno de mis planes de estudio, te aparece dividido por grado cada una de las clases que necesitan ser configuradas. Vamos a dar clic en alguna de las clases que queremos configurar y necesitas indicar de inicio la periodicidad de esta planeación. Pueden ser planeaciones diarias, planeaciones por periodo o planeaciones por subciclo. Para habilitar alguna de estas planeaciones es necesario seleccionar el check de habilitar. En este ejemplo estamos indicando que para la clase de Historia del Arte la planeación es por periodo. Vamos a seleccionar los campos de la agrupación, que como nos lo indica aquí, el seleccionar un conjunto de elementos para esta agrupación permite que las planeaciones puedan compartir información de los campos personalizados, es decir, si nos remitimos a nuestro ejemplo, si yo necesito que siempre se tenga esta misma información, pues me resulta conveniente agregarlo como un campo agrupado, en donde yo le estoy solicitando a mis profesores que siempre llenen esos datos. Vamos a seleccionar el conjunto de campos de generales o de introducción a la planeación, en donde te aparecen todos los datos que ya identifica el sistema que tú marcaste como parte del conjunto de la introducción de tu planeación, donde aparecen tus datos que están en la sección de generales, que es el tiempo, aprendizajes esperados, y tu sección de propósitos. Tú puedes seleccionar todos los campos o puedes seleccionar únicamente algunos. Es importante que cuando tú pusiste en alguno de estos datos que se esperaba que el profesor llenara algo del programa de estándares y expectativas, vas a tener que seleccionar el programa con el que trabajas, teniendo cargados de manera predeterminada los programas de Common Core, CEP 2011 y CEP 2017. Al seleccionar cualquiera que sea el programa que tú utilices, necesitas buscar la información que el profesor tiene que llenar para esta clase. Una vez que has realizado lo anterior, que es dar de alta los campos de la agrupación, que insistimos, es algo que tú necesitas que constantemente llenen los profesores, vienen después los campos de la planeación tal cual. Si nos remitimos a nuestro ejemplo, sería la entrega de este cuadro, las diferentes actividades con las diferentes didácticas que los profesores van a tener que hacer en cada una de sus clases. Voy a seleccionar mi conjunto de campos, que en este caso sí serían los generales de mi planeación, en donde una vez más el sistema ya identifica todos los campos que yo relacioné a este apartado. De igual manera puedes seleccionarlos todos o puedes seleccionar únicamente alguno de ellos, los que tú necesites,
que sean llenados por el profesor. Realizada tu selección, podrás observar de este lado cómo el profesor va a revisar o va a observar cada uno de los campos que tú estás configurando para poder llenarlos. Voy a dar clic en campos de la agrupación y me va a mandar a la vista previa del profesor. Al profesor le va a pedir agregar una agrupación, que en este caso puede ser para mi primer periodo. Le va a permitir seleccionar el periodo al cual quedará relacionada su planeación, la clase en la cual se va a relacionar y como tenemos diferentes instancias puede indicar el profesor que esta planeación de clase es para todas las instancias que él imparte. Le pide los datos que tú marcaste como el tiempo y los propósitos, en donde justamente el profesor, como viene de un programa de estándares y expectativas, al dar clic en más, le aparece lo que tú seleccionaste para que él determine qué es lo que se necesita obtener en esta planeación. Vamos a dar clic en cerrar y lo mismo sucede para los campos de la planeación. Te manda a la vista previa en donde tú puedes observar cuál es el título que el profesor deberá poner a la planeación y los campos que le pide. En este caso le pide los propósitos, la modalidad, la actividad tal cual y que busca con la misma. Los profesores tienen la opción de relacionar elementos de Algebraics a esta planeación de clase. Por ejemplo, todas aquellas actividades que dan de alta directamente desde Algebraics pueden relacionarlas a la planeación. Pueden relacionar actividades, quizzes, artículos de biblioteca virtual y foros de discusión que generen desde su clase. Esto, como es una vista previa, a ti no te permite hacer ninguna selección, es únicamente para que observes cómo lo hace el profesor desde esta misma pantalla. Le aparece todo lo que agrupó para que sepa entonces esta planeación en dónde va a quedar registrada. Si todos los campos que has agregado hacen sentido en cómo el profesor lo va a llenar, tenemos que dar clic en siguiente para que quede guardado. Esta siguiente pantalla nos manda a un resumen. Esta es la configuración de planeación para la clase Historia del Arte. Tú puedes agregar archivos que sean soporte a esta planeación. Puedes agregar máximo 8 archivos con un peso menor a 30 megabytes. Si nosotros damos clic aquí en adjuntar archivo, justamente nos permite hacerlo hasta 8 veces. Después viene la parte de los permisos, en donde tú puedes determinar que solo el profesor que creó su planeación va a poder verla y va a poder editarla. O por el contrario, tú puedes desmenuzar estos permisos. Podemos determinar que todos tus profesores puedan editar o ver la planeación. Yo puedo hacer que solo la puedan ver o que todos los maestros puedan editar esta planeación. Puedo también determinar que mejor todos los profesores del mismo grado, en este caso el primero, puedan editar y ver la planeación. Puedo determinar también que todos los profesores de la misma clase sean quienes pueden editar y ver, o que los profesores titulares de la clase puedan verlo aunque no hayan sido los que crearon la planeación, y de igual manera los profesores auxiliares de la clase, aunque no hayan creado la planeación, la puedan editar o la puedan ver. Es importante que tengamos en cuenta que esto es excluyente. Yo puedo determinar que únicamente lo puedan ver, pero si yo determino que lo pueden editar, automáticamente también van a poder observarlo. Para este ejemplo, yo voy a dejar que todos los profesores puedan ver o editar. De igual manera, tú puedes buscar por profesor en específico. Yo puedo decir, esta planeación de Historia del Arte únicamente es para la profesora Lisbeth. Entonces yo voy a indicar a esta profesora y le daré los permisos de edición y de vista. Entonces únicamente ella va a poder hacer la planeación para la clase de Historia del Arte. Tenemos más opciones en donde tú puedes hacer que esta planeación sea visible para los estudiantes o que sea visible para los padres de familia. Si notas, puedes seleccionar uno y otro. Puede ser la planeación solo visible para los papás o la planeación solo visible para los estudiantes o ambos. En cuanto a las clases, tú puedes determinar el juntar todas las instancias de clase en una sola planeación, es decir, todos aquellos grupos en donde se imparta la clase de Historia del Arte van a compartir esta planeación que genere la profesora Lisbeth. O la otra opción es copiar la configuración de planeación a otras clases, es decir, esta estructura de planeación de clases yo quiero que sea la misma para todas mis clases de secundaria.
para no tener que hacer en cada una de ellas todos los pasos que vimos con anterioridad, tú puedes copiar esta configuración a otras clases. En el entendido del mensaje que nos indica aquí, se copiará toda la configuración en cuanto a periodicidad, permisos y opciones actuales a las clases que tú selecciones. Si deseas hacer el cambio de alguna configuración, va a ser necesario que esta modificación suceda de manera individual, es decir, que lo modifiques ya directamente en cada una de tus clases. Yo voy a hacer la copia de mi clase de Historia del Arte de secundaria para todas mis clases de secundaria. Realizada mi selección, vamos a dar clic en aceptar. Y notarás que eso nos devuelve al menú de planeaciones de clase, en donde en mis cintillos de planeaciones de clases pendientes ya desapareció mi plan de estudios de secundaria, porque mis clases de secundaria ya están configuradas. Si yo desprendo, me indica el plan de estudios, el grado, la clase, que ya tiene una configuración, y el conjunto de campos que tiene relacionadas. Tiene este conjunto de campos personalizados, va a ser una planeación por periodo y los campos son la introducción, que son mis campos agrupados, y mis campos de la planeación son los generales de mi planeación. Como hicimos la copia de la clase, absolutamente todas mis clases de secundaria tienen exactamente la misma estructura. Con estos pasos ya están listas estas clases para que los profesores dentro de su sesión puedan llevar a cabo su planeación de clases. Esperamos que el video tutorial sea de utilidad para ti.